Hermanos, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes el sermón que lleva por título Estableciendo la diferencia entre lo que es santo y lo que es profano. Vamos entonces a analizar este tema para poder ver las características de la santidad y también las características de lo que es profano, lo incorrecto, desde el punto de vista de Dios. Y lo hago con el propósito de explicar que Dios es santo. Ustedes lo conocen. Dios es santo y como tal, Él ha establecido tiempos, fiestas, ceremonias, conductas santas, para que nosotros vivamos de acuerdo a ellas y así poderle adorar tal como Él lo requiere. El profeta Isaías fue inspirado para poder recibir este mensaje directamente de Dios a través de su Santo Espíritu. Y vamos a revisar la inspiración que Dios le dio a través de este mensaje profético, hablando de su pueblo especial, la nación de Israel con la cual Él hizo un pacto. Recuerden ustedes que la citó y le dijo: voy a transformarlas en una nación para que ustedes sean el ejemplo ante los demás pueblos circunvecinos de que hay un Dios, que hay una ley que respetar y que de acuerdo a ella podemos vivir abundantemente. De hecho, entonces, quiero tomar la cita de Isaías 5, para poder introducir el tema. Isaías 5, aquí en el contexto se lee que Dios trata a su pueblo o hace el análisis, el símil del pueblo de Israel con una viña. Una viña en la cual Dios ha invertido tiempo, ha invertido muchos recursos espirituales para que esa viña produzca. De hecho, entonces, Él dice: ¿cómo es posible que si yo he invertido en este pueblo, en esta viña, tanto conocimiento espiritual, no tenga yo el fruto correspondiente? Veamos ahí el versículo 3 del capítulo 5 que dice: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judea, juzgad ahora entre mí y mi viña el trabajo de Dios hacia su pueblo. Versículo 4. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Sí? Vean allí. ¿Cómo? Esperando yo que diese uvas, ¿ha dado uvas silvestres? O sea, Dios invierte para que usted y yo produzcamos los frutos del Espíritu Santo y en vez de esto, entonces estemos produciendo los frutos de la carne, uvas silvestres. Vean el análisis y la inspiración de esta profecía. Versículo 6. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. O sea, los malos frutos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia. Es como un enfoque más, una ampliación más a lo del sermoncillo. Preparémonos para hacer la tierra fértil, para que esa semilla que está en nosotros germine a base de humedad, a base también de todos los nutrientes que la tierra tiene: fósforo, nitrato, ¿sí?, potasio, nitrógeno, etcétera. Eso hace posible que la planta crezca allí. Pasemos ahora al versículo 7. Versículo 7. Dice: ciertamente la viña del Eterno de los ejércitos es la casa de Israel. Ahí está escrita la analogía. Y los hombres de Judá, planta deliciosa es suya. Pasemos al versículo 3, estamos solo viendo esta descripción a grandes rasgos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó.
Vean ese entorno. Hemos introducido estos versículos para comprender ahora el lamento que Dios hace sobre el mal comportamiento del pueblo de Israel en función a la misión que Dios le ha dado. Vean ahora los versículos 20. Vamos a leer versículos 20 en adelante al 24, ahí mismo. Ahora vean la exclamación: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Vean la exclamación, versículo 22. Ay de los que son valientes para beber vino, hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Versículo 24, viene la sentencia. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley del Eterno de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Vean entonces ustedes cómo en esta profecía se está haciendo un canto de lamento, un clamor desesperado. Ay de los que a lo malo dicen bueno, cambian las circunstancias, y a lo bueno llaman malo, que hacen de la luz tinieblas, es lo que estamos viendo allí, que ponen lo amargo por dulce. Ahora lo vamos a ir reduciendo ahora desde campo general a las lecciones específicas que Dios nos da a través del comportamiento de su pueblo Israel. En la historia de este pueblo de Israel, cuando ellos fueron comisionados a destruir la ciudad de Jericó, Dios hizo claramente la distinción entre lo que es santo y lo que es profano. En esta oportunidad, Dios les especificó ahí. Él fue quien destruyó la ciudad de Jericó. Él la derrumbó y les dio el oro, la plata, el bronce, el hierro, que era sagrado en el santuario. Vean cómo Dios entonces enseña a su pueblo sobre lo que es santo y lo que es profano. En la primera conquista que tuvo lugar allí, Dios especificó qué cosas eran santas y cuáles no lo eran allí. Leamos este relato en el libro de Josué. Josué capítulo 6, versículo 18 y 19. Josué, capítulo 6, versículos 18 y 19. Llegamos ahí. Josué 6, 18 y 19. Ahí leemos de estos versículos. Pero vosotros guardaos del anatema. No toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Versículo 19. Mas toda la plata, el oro, los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados al Eterno y entren en el tesoro del Eterno. Vean ahora entonces a Dios dando las instrucciones precisas de qué es santo y qué no lo es en este caso. Todo sea consagrado. Esta palabra consagrado viene del hebreo, su raíz hebrea es Kodesh. Repito, la palabra consagrado se origina etimológicamente del hebreo Kodesh, y Kodesh significa santo.
apartado para un uso santo. Ahora bien, cuando Dios le dio la comisión al pueblo de Israel, lo seleccionó como su nación, a los líderes religiosos del pueblo de Israel les dio también la comisión de enseñarle al pueblo qué cosas son santas y qué cosas son profanas. Y ahí para ello Dios ordenó, instituyó la familia de sacerdotes. El sumo sacerdote era quien enseñaba al pueblo a diferenciar entre lo santo y lo profano, de tal manera que el sumo sacerdote tenía en su mitra una laminilla de oro en la cual se leía santidad al Eterno. Vean la dedicación. Eso lo leemos en Éxodo capítulo 28, versículo 36. Vamos allá. Esa laminilla identificaba la función del sumo sacerdote. Repito la cita, Éxodo 28, versículo 36. Y de ahí la misión, el trabajo, la comisión del sumo sacerdote. Versículo 36 dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello. Y vean la lectura: grabarás santidad al Eterno. Vean entonces que la comisión de enseñar lo que es santo y lo que es profano correspondía a la línea del sumo sacerdote, pero también incluía a los sacerdotes. Ambos eran responsables de enseñar entre lo que es santo y lo que es profano. Vamos ahora a una escritura muy significativa. Profeta Ezequiel, capítulo 44, versículo 23. Ezequiel 44 y versículo 23. Hablando entonces del trabajo y la función del sumo sacerdote y de los sacerdotes, los líderes religiosos del pueblo de Israel, se dice ahora: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Vean la específica misión que tenían los sumos sacerdotes, los sacerdotes, toda la casa de Aarón. La línea de sacerdotes tenían que enseñar al pueblo qué es santo y qué es profano. Vean entonces que la Biblia enseña la diferencia clara entre lo que es santo y lo que es común o profano. Por lo tanto, comprendemos. Dentro de la nación de Israel, físicamente, existía entonces vestiduras santas para los sumos sacerdotes y vestiduras comunes. Podríamos decir ahí, ¿de acuerdo? Había vestiduras santas. Había un tiempo santo y un tiempo común. Dios especificó sus fiestas santas para diferenciarlas de las fiestas comunes y paganas. Vean todo el sistema que Dios introdujo allí. Había lugares santos y había lugares comunes. Dios también seleccionó música adecuada para poder ser cantada en sus reuniones, música santa y música común. Dios especificó también metódicamente vocaciones santas y vocaciones comunes. Dios se había entonces reservado para él toda actividad santa. Entendemos entonces que en los servicios del santuario, Dios llevaba a cabo ceremonias que eran calificadas como santas, ¿ya?
Por ejemplo, Dios llenó el santuario con fuego santo para los holocaustos. Vean lo específico de Dios. Levítico capítulo 9 tiene esta instrucción. Levítico capítulo 9, versículos 23 y 24. Levítico 9, versículos 23 y 24. Ahí leemos. Están ya llegando a Levítico 9, 23, 24 para leer. Y entrando Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria del Eterno se apareció a todo el pueblo. Y vean ahora. Y salió fuego de delante del Eterno, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Tomen nota. Salió fuego y consumió todo. ¿Qué tipo de fuego salió en esa ocasión? ¿Había un fuego santo? Claro que sí. Se va entendiendo por lógica. Existía entonces un fuego santo, salió el fuego santo, consumió el holocausto, ¿ya? Y este tipo de fuego no podía reproducirlo el ser humano. Éxodo 37 ahora. Éxodo, regresando unas páginas, capítulo 30, versículos 7 al 9. Vamos a leer Éxodo, capítulo 30, versículos 7 al 9. Estamos ahí. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Vean las instrucciones. Cuando aliste las lámparas, lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante del Eterno por vuestras generaciones. Ahora viene la instrucción. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocaustos, ni ofrendas, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Vean entonces que estamos comprendiendo. ¿Había un fuego santo? Sí. Ahora menciona un incienso santo también, o sea, dedicado a alabar al verdadero Dios, ¿sí? No encenderéis ni con fuego profano, ni con incienso profano en el santuario. Vean cómo Dios especificó todo. Dios está prohibiendo aquí en estos versículos ofrecer incienso común o profano. El incienso era único, como lo hemos leído ya en estos versículos, y el fuego también era único, no podían reproducirlo. Vamos ahora, para comprender un poquito más este tema y la diferencia entre lo santo y lo profano, a leer el Salmo 141, Salmo 141, versículo 2. Salmo 141, versículo 2. Vean ahora, se dice: suba mi oración delante de ti, como el incienso, el don de mis manos, como la ofrenda de la tarde. Vean ahora que aquí estamos comprendiendo que el incienso se mezcla o se le une a la oración de todo cristiano. ¿De acuerdo? Dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Por estos versículos que estamos leyendo, entendemos que el incienso se mezclaba con las oraciones. Vamos ahora a Apocalipsis, capítulo 8. Apocalipsis, capítulo 8, versículos 3 y 4. Apocalipsis, capítulo 8, versículos 3 y 4.
Leemos ahí. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo, vean el propósito, para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces aquí, para añadirlo, dice ahí, a las oraciones de todos los santos. Estamos comprendiendo plenamente ahí. Pasemos a Lucas ahora, capítulo 1, versículos 8 al 10. Lucas, capítulo 1, versículos 8 al 10. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 8 al 10. Aconteció que ejerciendo Zacarías, el sacerdote, delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. ¿Sí? Vean estos elementos ahí. ¿Qué significa entonces el incienso? Aquí estamos comprendiendo que es mezclar la justicia de Cristo con nuestras oraciones como seres falibles. Nuestras oraciones pueden ascender a Dios el Padre hasta su trono, como ascendía el incienso cuando era quemado en el tabernáculo. Lo que entendemos ahí. Pero vean, ahora con esto que tenemos captado, ahora veamos un caso típico. Un ejemplo que ocurrió, un ejemplo triste de mezclar lo santo con lo profano, de no diferenciar qué cosa es santa y qué cosa es profana. Viene ahora este ejemplo que está registrado en Levítico capítulo 9, versículos 23 y 24. Primero, vamos a leer ahí. Repito, Levíticos capítulo 9, versículos 23 y 24. Vamos a ver esta experiencia triste, lamentable, que sucedió por no diferenciar lo que es santo y lo que es profano. Leo Levítico 9, versículo 23. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria del Eterno se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante del Eterno, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Perfecto. Esta era la forma correcta de ofrecer. Esta era la forma correcta de seguir las instrucciones de parte de Dios. Pero ahora vamos a ver el ejemplo de los dos hijos de Aarón. Levítico 10:1. Levítico 10:1 dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego. Mucha atención ahí. Pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante del Eterno, ahora, fuego extraño que él nunca les mandó. ¿Qué entendemos allí? Venimos de los antecedentes que hay un fuego santo que Dios lo impuso para ciertas actividades como los holocaustos, un incienso también perfectamente definido como santo. Pero vean ahora el ejemplo de Nadab y Abiú. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Pusieron fuego extraño
que Él nunca les mandó. Vean qué experiencia más triste. El fuego extraño, el fuego común, podemos decir. Ellos ofrecieron un fuego pagano que Dios nunca les mandó que ofrecieran en el tabernáculo. Entonces, ¿entendemos que Dios había instituido un tipo de fuego santo, un incienso santo? Sí, porque vean ahora la actitud de Nadab y Abiú. El pecado de ambos hijos de Aarón consistió en tomar el fuego profano, el fuego común o incorrecto, y lo presentan como un fuego santo. ¿Qué fue lo que Dios hizo? ¿Qué fue lo que a continuación sucedió? Dios determinó eliminar a Nadab y Abiú por haber presentado un fuego extraño en lugar del fuego santo que Dios había instituido. Y ahí vienen las lecciones para nosotros, ¿sí? Ahí vienen para nosotros las lecciones importantes que tenemos que tomar. Vemos entonces aquí que Dios es un Dios celoso con sus cosas santas, ¿sí? Exige Dios de cada uno de nosotros mucho respeto por sus cosas santas. Captémoslo, por favor. Yo sé que ustedes lo saben también. Dios nos exige mucho respeto sobre sus cosas santas, su palabra, su ley, sus mandamientos, sus fiestas santas, sus días de reposo, sus normas y conductas de vida. Dios exige mucho respeto. ¿Por qué? Porque Dios es santo, porque Dios es justo. Entonces vean que a Dios no le agradaría que uno de sus hijos tomaran el mal ejemplo de Nadab y Abiú, ofreciendo un fuego extraño, costumbres extrañas, celebrando fiestas paganas en lugar de las fiestas santas. Estamos entrando en este momento cronológicamente donde la sociedad va a estar saturada de actividades profanas, de las cuales nosotros no tenemos que participar, porque Dios es celoso. Dios dice: respétenme. Yo le doy mis fiestas santas, obedézcanlas, pero no participen de las fiestas paganas. Vean ahí lo que aconteció con Nadab y Abiú. No lo hemos leído, pero vamos a leerlo. Versículo 2 y 3. Siempre del capítulo 10 de Levítico. Y salió fuego de delante del Eterno, y los quemó y murieron delante del Eterno. Vean que Dios es celoso. Que no vaya a ocurrir eso con nosotros, que estemos muriendo espiritualmente por participar de fiestas paganas. Dios es celoso. Sí, comprendámoslo. Versículo 3. Entonces, vean lo que sucedió en el 2, ahí lo voy a repetir. Salió fuego de delante del Eterno y los quemó y murieron delante del Eterno. La pregunta es, ¿por qué murieron? Por ofrecer fuego extraño. En otras palabras, por desobedecer las instrucciones que Dios les había dado. Recuerden ustedes que eran hijos de Aarón y toda la línea habían sido ungidos como sacerdotes. ¿Eran de la línea del sacerdocio? Sí. Habían sido ungidos como cosas santas, actividades santas, personas específicamente santas para llevar a cabo ceremonias en el tabernáculo. Ahora, un paréntesis. Usted y yo hemos sido bautizados. La pregunta es, ¿hemos sido ungidos? ¿Somos ungidos? Al igual que Nadab y Abiú, usted recibió la unción del Santo Espíritu de Dios en el momento de su bautismo. Y Dios espera que usted le respete, que le obedezca, que se sujete a sus leyes y que nunca le ofrezca fuego extraño como Nadab y Abiú. ¿Y qué va a pasar si lo hacemos? El versículo 2 dice que salió fuego de delante de él y los quemó y los eliminó. Es que es un Dios súper celoso. Claro,
es así. Veamos entonces ahí el fuego como símbolo del Espíritu Santo. ¿Sí? Dios inmediatamente los eliminó. Ahora, ¿por qué? Versículo 3, sigamos la lectura. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló el Eterno diciendo. Vean la instrucción de Dios. En los que a mí se acercan, usted y yo, nosotros dentro de la iglesia, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. En los que a mí se acercan, se refiere a nosotros como iglesia. ¿Cuál es la intención de Dios? En los que a mí se acercan, dice allí, que me santificaré. Y en presencia del pueblo seré glorificado. Voy a agregar, por la conducta y obediencia de los miembros de la iglesia. Dios es adorado por su buena conducta, pero también Dios puede ser criticado por su mala conducta, por nuestras malas conductas. Vemos entonces que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pisotearon la santidad de Dios. No respetaron sus órdenes. No le dieron honra a Dios tal como Él los había elegido. ¿Ya? Vean la experiencia de otro siervo de Dios, Moisés. Éxodo capítulo 3, versículos 5 y 6. Éxodo capítulo 3, versículos 5 y 6. Tres, 5 y 6. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Vean la actitud ahora. Dios tiene sus ceremonias santas. Cuando Dios comenzó a llamar a Moisés, lo hizo llegar a un monte. Él iba al monte, ¿sí? Vio de repente una zarza que estaba ardiendo, pero lo curioso era que ardía, pero no se consumía. Entonces Moisés pone su vista y dice: ¿qué es esto? Lo atrajo ese fenómeno. Y Moisés va a averiguar qué era. Y allí es cuando se presenta el momento en dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. ¿Qué hacía santa esa porción de tierra en la que se encontraba? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Eso es lo que santifica. La presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, nos santifica, nos aparta de todo mal. Vean la reverencia de los ángeles cuando están delante de Dios, para tomar una lección que, igual que ellos, nosotros tenemos que respetar totalmente el momento en el que nos encontramos delante de Dios, tal como este momento que estamos en esta santa convocación. Isaías capítulo 6, vamos al profeta allá. Isaías ahora capítulo 6, versículo 1 al 5. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 5. Estamos ahí. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5. Leo ahora: en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Vean bien ahora el momento de la reverencia. Ahí comienza.
Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros. Con 2 cubrían sus pies. Y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 el Eterno de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios, han visto mis ojos al Rey, al Eterno de los ejércitos. Pero saquemos la lección importante aquí, de esta lectura. En los cielos los ángeles cubren sus cuerpos con sus alas cuando están en la presencia de Dios. ¿Lo leyeron? ¿Lo entienden? Los querubines. 6 alas. ¿Qué leímos ahí? Con 2 se cubren, ¿qué? Sus rostros. Con las otras 2 alas se cubren sus pies. Y con las otras 2 vuelan. Vean la escena. Entendemos entonces que los seres espirituales, cuando se presentan delante de Dios, ¿sí?, cubren su cuerpo. Isaías vio esto, fue una visión. Isaías escuchó cuando los ángeles clamaban: Santo, santo, santo es el Eterno. De esta lectura podemos comprender que nosotros no debemos acercarnos a Dios de manera demasiado familiar, por decirle así, de manera demasiado confianzuda o de manera indebida. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que exige respeto de sus hijos. Repito, Dios exige respeto de sus hijos. Exige mucho respeto. Isaías 57:15. Ahora, adelantemos ahí. Isaías 57, versículo 15. Estamos llegando allí. Isaías 57, versículo 15. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Estamos leyendo Isaías 57:15. Repito, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Vean ahora qué dijo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios le ordena a Moisés y a Aarón no hacer, en aquella escena, no hacer luto por la muerte de sus hijos Nadab y Abiú. Les da una orden: no guarden luto por la muerte de Nadab y Abiú, porque ellos han dado un mal ejemplo delante del pueblo. Vean qué exigente es Dios. Leámoslo. Levítico 10. Levítico capítulo 10. Vamos a leer los versículos 5 al 10. Vean que Dios le ordena. Murió Nadab y Abiú y le dice a los padres, a Aarón: no hagan luto, porque sus hijos han hecho o han dado un mal ejemplo al pueblo. Sí, qué raro. Ah, claro, Dios es celoso. Sí, exige respeto. Levítico 10, versículos 5 al 10. Dice: y ellos se acercaron
y lo sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón, a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubriréis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis. Vean la sentencia, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que el Eterno ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción del Eterno está sobre vosotros. Consideren la misión que tienen delante de Dios. Le está diciendo allí Moisés. Y el Eterno habló a Aarón diciendo: vean, bien la orden. Tú y tus hijos contigo. Orden, no sugerencia. Y eso es para usted y para mí. Tú y tus hijos contigo. No beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Una conducta santa, una conducta recta. ¿Y qué nos dice? No beban vino, no se embriaguen. ¿Por qué? Porque el vino entorpece el pensamiento del hombre. Dios lo está diciendo. ¿Lo cree? Está allí. Dios le prohibió a Aarón hacer luto por la muerte de sus hijos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque sus hijos habían profanado lo santo. ¿Sí? Habían profanado lo santo, tanto el fuego como el incienso. Dejaron un mal ejemplo ante la congregación. Los hijos de Aarón. Lecciones para nosotros. Yo sé que ustedes están reflexionando. Todos habían sido consagrados con el aceite de la unción. Así como usted y yo hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. Los hijos de Aarón fueron ungidos en el momento de ser llamados para servir en el templo. Eran y debían mantenerse santos. La Biblia nos dice a nosotros: sed pues santos, como vuestro Padre es santo. Pero eso no es una sugerencia que usted dice, a ver, la tomo o no. Es una orden. Es una orden. ¿Ya? ¿Qué más obtenemos de esa lectura? Les prohibió beber vino y sidra. Estas son bebidas alcohólicas fuertes, añejadas, que no son para un hijo de Dios. En ningún momento. ¿Por qué? Porque la sidra y el vino entorpecen el entendimiento, cierran la mente de las personas y no disciernen entre lo bueno y lo malo. Una persona embriagada no sabe diferenciar qué es correcto y qué es incorrecto, qué es santo y qué es profano. Vean ustedes que el vino causó aquí esa actitud negativa. No se puede discernir entre lo santo y lo profano estando en efectos de bebidas alcohólicas. La orden está allí. ¿Sí? El vino impide la correcta enseñanza de los estatutos, de la ley de Dios. Porque es una conducta incorrecta. Vean que Nadab y Abiú, por lo que estamos comentando, ellos ofrecieron fuego extraño en condiciones indecorosas. ¿Sí? Indecorosas.
tomaron lo profano y lo presentaron como santo. Pensaron que a Dios se le puede engañar, y quizá a veces ese pensamiento llega a la mente de cada uno de nosotros. No me está viendo nadie. No, nadie. Los ojos del Dios Todopoderoso, 7 espíritus, espíritu de sabiduría, de poder, de inteligencia, de dominio propio, está allí. Usted no se puede esconder. Yo no me puedo esconder de la presencia de Dios. Dejemos ya ese ejemplo. Vamos a otro, que está ubicado en la Biblia también. Al tomar ahora algo que es santo y presentarlo como profano. Vamos a ver ahora la experiencia de un rey. El rey se llama Belsasar. Daniel capítulo 5, versículos 1 al 4. Daniel capítulo 5, 1 al 4. Daniel capítulo 5, versículo 1 al 4. Ahí vamos a leer la historia de este rey que presentó ahora, tomó cosas santas y las presentó como profanas, como incorrectas, como comunes. Daniel 5, 1 al 4. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Qué pésimo ejemplo. Espero que estén ustedes totalmente convencidos de esa mala actitud. Ahí está descrito. Belsasar, versículo 2, con el gusto del vino, es que el vino alegra. El vino a la persona que es tímida lo hace explosivo. Aquel miedoso, se vuelve totalmente, ¿sí?, extrovertido. Pero también hay reacciones contrarias que lo intimidan. Entonces dirán aquí, Belsasar con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, aquí traduce su padre, pero en realidad era su abuelo, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. ¿Eran ellos los adecuados para beber en estos vasos? Un rey que está proclamando el adulterio, la fornicación, que trae sus concubinas ahora a utilizar los vasos santos del templo. Pero vean lo que pasó. Versículo siguiente. Entonces fueron traídos, voy al 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del santuario, de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres, sus concubinas. 4. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano y escribía. Se estaba escribiendo la sentencia en contra de la actitud desobediente de este rey perverso. Y ustedes saben que se escribía allí. Pero vean, qué importante es entender. No tenemos que profanar las cosas santas. El sábado es un tiempo santo. No 2 horas de reunión aquí. Ese no es su sábado. El sábado es de minuto a minuto, segundo tras segundo, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. Y Dios dice que lo bendijo y lo santificó.
¿Cómo estamos guardando nosotros el sábado? Son lecciones para nosotros. ¿Estamos profanando el sábado? ¿Lo estamos apartando para 2 horas de reunión y de ahí me voy a mi convivio, de ahí me voy a mis distracciones, de ahí me voy a disfrutar de mis placeres con mis amigos, etcétera, etcétera? No nos vaya a pasar lo de Nadab y Abiú, hermanos. No juguemos con fuego. Estamos jugando con nuestra vida eterna. No es algo pasajero. Sí, el tiempo santo. ¿Se han puesto ustedes a pensar que Dios dice, bendijo el día de reposo y lo santificó? Pero el día de reposo Dios no lo santificó en el minuto 1 de la puesta del sol del viernes. No quedó santificado ahí. ¿O creen ustedes que sí? Dios santificó el sábado desde el minuto 1 hasta el último minuto de la puesta del sol del sábado que estoy diciendo. Santificó 24 horas. Lo bendijo y lo santificó. Allí tenemos que comprender eso. Y no solo el tiempo de la reunión. Estamos viendo entonces que a veces tomamos lo que es santo y lo profanamos de acuerdo a nuestros intereses. Muy bien, entonces, versículo 22 del mismo capítulo que estamos leyendo allí de la historia de Belsasar. Bebieron vino, alabaron y adoraron dioses, etc. Versículo 22 del capítulo 5. Y dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Vean este versículo. ¿Ignoraba Belsasar que los vasos eran santos? ¿Estaban dedicados para el servicio de Dios? ¿Que provenían de la casa de Dios? ¿Actuó Belsasar por ignorancia? ¿O lo sabía? Estamos leyendo el versículo 22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sabiendo que los vasos eran dedicados a Dios, del templo de Dios. ¿Sí? Versículo 23. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Mucha atención ahí. Cuando desobedecemos las instrucciones de Dios, hay en nosotros un espíritu de soberbia, de rechazo, de rebeldía. Te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebiste vino en él. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera, piedras, que ni ven ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¡Qué caso más tremendo! Sí, complacemos a nuestras amistades, vivimos, cantamos, gritamos, saltamos, bailamos con ellos, estamos en euforia y nos olvidamos de Dios. Él, que tiene su vida y mi vida en sus manos. Lo hacemos a un lado, profanamos su santo nombre, profanamos su tiempo santo. Qué cosa más difícil de entender. 24, versículo 24. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Ahora viene la recompensa. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. ¿Y qué sucedió a continuación? En el mismo momento, Belsasar murió. Dios es un Dios de poder. Es celoso. Exige mi y su respeto. Es un Dios de respeto. Sí.
Versículo 18. Vamos a regresar ahí al 18 del mismo capítulo. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre, ya le expliqué que era abuelo, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, a quien quería daba vida, y engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Es un Dios que exige respeto, como le dije. Veamos rápidamente el proceso del pecado. ¿Cómo fue que Belsasar llegó a tales circunstancias? Número 1. Belsasar bebió vino fermentado, cosa que no tenemos que hacer nosotros. 2. El vino fermentado entorpece la capacidad de razonamiento y de distinción entre lo que es santo y lo que es profano, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, entre lo que es limpio y lo que es inmundo. La persona bajo los efectos del vino no tiene un razonamiento correcto. No se puede distinguir entre lo santo y lo profano. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace? Se desobedece inmediatamente. ¿Qué más sucedió en el acto el ejemplo de Belsasar? El resultado de esa alegría, de esa euforia, producto del efecto del vino, cayeron en idolatría. Falsa adoración a los dioses de oro, de plata, de madera, que tienen ojos y no ven, tienen pies y no andan, etc. Ahora, esta historia se repetirá al final de nuestros tiempos. Simbólicamente estamos viviendo en los últimos tiempos y va a surgir Babilonia moderna. Una Babilonia moderna. Un sistema mundial llamado la Gran Ramera, representado por una mujer que cabalga sobre un caballo. Apocalipsis 17:1. Apocalipsis 17:1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Simbólicamente o en lenguaje profético, agua significa multitudes, significa gentes, pueblos, naciones y lenguas. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cádiz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aquí en Apocalipsis se habla con símbolos. Las hijas comparten el vino. El vino ahora se toma como símbolo de falsos mensajes, falsas doctrinas, símbolo de confusión. Por ejemplo, ¿qué vemos hoy? La sociedad ha tomado el primer día de la semana y lo ofrece a Dios como un día santo. ¿Correcto o incorrecto? Han tomado el 7º día y lo tratan como común, como profano.
están ebrias con el vino. La ramera ha cambiado el día de reposo del sábado al domingo. Eso es lo que vemos hoy. Pero usted tiene en mente Éxodo 20 del 8 al 11, en donde usted recuerda que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y ahí mismo dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Eterno tu Dios. Sigue indicando él: no hagas en él obra alguna. Y Dios es metódico y le dice: tú, padre de familia, padre y madre, no hagan obra alguna. Tú, el matrimonio, tu hijo, tu hija, tu buey, tu asno, el extranjero que esté dentro de tus puertas. Es una orden que nos da. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios reposó en el séptimo día. Concluye: por tanto, el Eterno bendijo el día de reposo y lo santificó, lo apartó para un uso especial. Pero santificar el domingo es idolatría. Lo que hace el mundo es idolatría. Sabemos que Dios hizo el sol, ¿sí? Pero no lo hizo con el objetivo de que se adorara. Porque esto es idolatría. Por lo tanto, hermanos, estamos viviendo en una sociedad cautivada, secuestrada por Satanás. Satanás le ha robado al sábado del Señor. Lo ha opacado con la apariencia de un primer día de la semana. Esta sociedad adora un mandamiento creado por hombres y desprecia el mandamiento creado por Dios. Por lo tanto, Juan en Apocalipsis nos dice: salid de ella, pueblo mío. La amonestación: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados. ¿Por qué? Porque el hombre de pecado exalta sus cosas, sus tradiciones, sus fiestas por encima de las ordenadas por Dios. Pero sabemos una cosa real: Dios no escucha las oraciones de un pecador si no está arrepentido. Dios rechaza, ¿sí?, estas oraciones. Dios sí va a escuchar las oraciones de un pueblo fiel, de un pueblo y una persona obediente a sus mandamientos. Por lo tanto, la iglesia tiene que enseñar y lo tenemos que mantener. La iglesia tiene que enseñar la diferencia entre lo santo y lo profano. Los que ignoran que el día sábado es el día de Dios establecido y adoran un domingo, es igual al acto de desobediencia cometido por Nadab y Abiú. Ofrecieron fuego extraño, falsas enseñanzas, declarando el domingo como el día del Señor, como el día de adoración, y anulando el verdadero día, que es el sábado, instituido por el Dios eterno. Entonces, hay lecciones, muchas lecciones, pero voy a mencionar algunas. ¿Cree usted, piensa usted, que Dios no se preocupa en la forma en que venimos vestidos los sábados a su reunión? Reflexione. ¿Le interesará a Dios ver cómo venimos vestidos? Dios no pide que estemos a la última moda. Dios pide que si tenemos 1 o 2 sacos bien lavaditos y planchados, con esos vengamos, porque estamos en la presencia de Dios, el alto, el sublime, el poderoso,
Entonces, ¿le preocupará a Dios la forma en que usted viene vestido? O bien ahora con esta pandemia, la forma en que usted allá en su casa está conectado, la forma en que está vestido ahorita, allá. Quizá alguien con tenis, en jeans, pero es que estoy conectado. ¿Le preocupará a Dios la forma en que nos presentamos delante de Dios? Usted vaya dando las respuestas. ¿Le interesa a Dios la forma en que guardamos el día sábado? También respóndase. ¿Qué tipo de pláticas tenemos en día sábado? ¿Le interesa a Dios eso? El tipo de música que usted escucha en día sábado, aquellas rancheras donde grita y se siente eufórico, ¿le gusta a Dios ese tipo de música que usted escucha? ¿Le interesará a Dios? ¿Estará preocupado Él? Piense. ¿Está interesado Dios en que usted diezme? Es que Él necesita toda la plata del mundo porque Él quiere hacer 100 edificios. ¿Le interesa a Él o el principio de obediencia, de fidelidad? ¿Vestimos en la forma común en sábado? Cosas tan sencillas. ¿Le interesará a Dios si usted está masticando chicle ahorita? ¿Le afectará a Dios? ¿Le molestará a Él? Cosas sencillas, hermanos. Las respuestas que usted se dé lo están haciendo reflexionar. Hermanos, iglesia, son tiempos en los cuales tenemos que reflexionar. Tenemos que reconocer la santidad de Dios. Tenemos que reconocer las pautas, las instrucciones de Dios que están dadas en su santa palabra. Ahí está la referencia de la norma de conducta que usted y yo debemos de tener. Necesitamos entrar en un periodo de reflexión, en un periodo de autoanálisis, para verificar si nuestra conducta delante de Dios le es agradable, si no estamos profanando su tiempo santo, sus leyes santos, sus mandamientos santos, ¿sí? Para ver cómo está nuestra relación. Y es muy posible que en esa reflexión que hagamos, salgamos con una condición de tibieza espiritual. Una condición de tibieza espiritual, que sería similar a estar padeciendo un estado de coma espiritual. Apocalipsis 3:15. Ahí estamos, en Apocalipsis todavía. Apocalipsis 3:15. Hablando a una de las iglesias, en este capítulo 3, en la visión de Juan, leemos en el versículo 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, o sea, definido. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, respetemos la santidad de Dios. Hagamos clara la diferencia entre las cosas santas y las cosas profanas. Pidámosle a Dios toda la entereza, todo el poder a través de su Santo Espíritu para hacer las cosas que le agradan a Él. A Dios el Padre y a Jesucristo, quien es nuestro Redentor y Salvador. Al predicar la verdad de Dios, quizá mucha gente se moleste. Y es lógico, pero es la verdad de Dios. No podemos evadirla, porque de lo contrario se nos va a pedir a nosotros eso.
Si nosotros ocultamos la verdad de Dios por complacer a la gente, al no decirles las verdades que están en su palabra, Dios nos va a rechazar también. Entonces la verdad es dura. Dios es un Dios celoso. Dios pide respeto para todas las manifestaciones, sus reuniones, nuestra vida en la semana. Ahora bien, si al predicar la verdad la gente se molesta, esto no es raro. Lo mismo sucedió cuando Jesucristo predicó aquí en la tierra. ¿Qué sucedió? Rechazaron a Jesucristo. Ese mensaje no nos gusta. Queremos que nos canten, que nos digan cosas dulces, que se adapten a nuestra sociedad. Sí, que sean comprensivos, que no sean legalistas. Es que yo pasar 24 horas solo leyendo la Biblia, dirá alguien. No, si hay diferentes maneras de honrar a Dios. ¿Sí? Contrario a distracciones, contrario a lo que la mayoría de la gente hace. No, hay salidas. Por eso es que la amonestación es: salí de ella, pueblo mío. Salgamos de esta sociedad. No permitamos que nos manche, que nos contamine la sociedad con sus costumbres, con sus hábitos, con sus tradiciones. Ya. Sepamos, hermanos, que estamos siendo capacitados y estamos aprendiendo doctrinas contrarias a la mayoría de doctrinas de esta sociedad. Las doctrinas de Dios son contrarias a los caminos de esta sociedad. ¿Recuerdan ustedes la escena de la esposa de Lot? Lot salió con su esposa de Sodoma. Pero, Sodoma, con sus costumbres y tradiciones, no salió de la mente de la esposa de Lot. O sea, que ella quería regresar allí. Quería regresar. Así que, hermanos, que este mensaje sea de reflexión. Tomemos la mejor decisión. Seamos fieles a Dios. Pidámosle que haga nacer dentro de nosotros un alto sentido de fidelidad y obediencia, respeto a sus leyes. Reconozcamos la santidad de Él y recordemos que en la primera carta del apóstol Pedro, páginas atrás, capítulo 2, versículo 9, se nos dice, se nos recuerda. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9, allí leemos: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, seamos una iglesia fiel, obediente, convencida de hacer de las cosas santas las cosas verdaderamente santas. ¿Sí? Con nuestra obediencia agradaremos a Dios y seremos ese pueblo escogido. Seguiremos perfeccionándonos cada día para poder al final llegar a ser parte de esa gran familia, la familia Dios.